¿no? Y claro, y uno dice la roca del ángulo, y entonces eso une de dos pueblos, judíos y gentiles son unidos por el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y ahí en el capítulo 4:30, que extienda tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo. Vio que el nombre de Jesús se usaba mucho para... Ellos podían haber usado el nombre de Jesús y no necesitaban, por así decirlo, el Espíritu Santo, aparentemente, ¿no? Pero porque con el nombre de Jesús ellos hacían muchos milagros. Ellos hacían casi los mismos milagros que Jesús hacía. Aún resucitaban muertos los discípulos. Muchas cosas fueron hechas por mano de los apóstoles, porque ellos fueron enviados por el Señor Jesús a hacer esa tarea, para dar testimonio a Israel de que el Mesías ya había llegado. No, todo era para ese testimonio. Y bueno, y usaban el nombre de Jesús, ¿vio? Y después, en el último tiempo, no me acuerdo en qué lugar, creo que en Mateo 23, 24, donde Jesús dice, y vendrán muchos en mi nombre, y dirán, Señor, en tu nombre hemos sanado a los enfermos, hemos orado por los endemoniados, hemos orado por los ciegos y han recibido. Nunca, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Sí? Es decir, que ellos usaban el nombre y hacían prodigios y milagros usando el nombre del Señor para su mismo beneficio. No, ellos sacaban, y así yo veo a veces en la televisión, veo como hay pastores, apóstoles, entre comillas, todo eso, que ellos supuestamente obran milagros, prodigios y maravillas, ¿vio? Usando el nombre del Señor. Y ellos son, muchos de lo que ocurre ahí son milagros mentirosos, engañadores, ¿no? Porque también está escrito en Judas que en los postreros días se levantarán hombres que engañarán, si es posible, a los escogidos. Y bueno, pero los apóstoles del reino, ellos hacían milagros, prodigios y muchas maravillas en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, ellos necesitaron recibir el Espíritu Santo, pero no para hacer prodigios, milagros y maravillas como primera instancia, sino ellos recibieron el Espíritu Santo para que ellos pudieran ser testigos de Cristo. Es decir, que ellos eran la continuación de lo que era Jesús, ¿no? Testigos de Cristo. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para poder verdaderamente tener una transformación de vida, ¿no? El hecho de que una persona pueda hacer milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús no significa que ha tenido una transformación de vida, porque para tener la transformación de vida necesitan el Espíritu Santo, ¿no? Necesitan el poder del Espíritu Santo. Ese poder no es algo que nosotros usamos a nuestro piacere, ¿no? Sino que es un poder que obra en nosotros la transformación y la conformación, porque somos conformados a la imagen de Él. Pero acá los discípulos del reino, los apóstoles del reino, ellos en el nombre de Jesús podían echar demonios afuera, hacer milagros, prodigios, levantar a los paralíticos y tantas cosas. ¿Vio? Y ella es la señal que los apóstoles tenían para que el pueblo de Israel creyera que Jesús era el Mesías. Porque ellos predicaban eso, ellos predicaban que Jesús era el enviado, era el Mesías, que el Mesías ya había venido. Y el Mesías no vino para de alguna manera hacer la obra del Espíritu Santo, sino que Él vino como rey, y Él vino a establecer un reino, el reino del pueblo de Israel sobre la tierra. Pero bueno,
Pedro y Juan le dan testimonio a los mismos judíos que ellos no creyeron en el enviado, y entonces lo crucificaron y lo entregaron en las manos de los gentiles, y entonces el reino no salió. Bueno, y como hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza, ¿vio? Eso es lo que le da el Espíritu Santo. Cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios con confianza. Porque es el Espíritu que toma lo que hay en nosotros y empieza a hablar usando nuestra lengua, usando nuestra boca. Y ahí las personas son convencidas, son persuadidas, de alguna manera son atraídas a la persona de Cristo, pero eso fue el Espíritu Santo obrando a través de nuestro cuerpo humano. No es algo que nosotros no podamos captar. Hay muchos que tienen habilidades humanas de poder convencer a la gente, de poder traer, son carismáticos y que se adjudican que ellos, por medio de ellos, las personas reciben los beneficios que Dios tiene, pero ellos se engañan a sí mismos, porque eso Dios lo hace por medio del Espíritu Santo, por medio del poder y en el nombre de Jesús. Entonces dice acá en el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas eran en común, ¿no? Y acá este pasaje está haciendo relación a lo que había hablado Joel, ¿no? Joel en el capítulo 2, creo que era capítulo 2. En el versículo 19, y dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí que yo envío pan y mosto y aceite, y seré saciado de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre la gente. Esto era una profecía, ¿no?, que no se cumplió. Y haré alejar de vosotros al Aquilón y echáronlo en la tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, ¿no? Y su final al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y la tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Pero acá, bueno, esto está hablando antes de que el Espíritu Santo. Primero son las promesas que Dios hace a Israel en el sentido material, después le hace en el sentido espiritual, ¿no?, donde Él le dice en el 28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Eso todavía no se cumplió, pero lo que dice que ellos vendían todas las cosas que poseían, eso está escrito en el libro en el Antiguo Testamento. No sé si está en el libro de Números, no me acuerdo ahora. Y ellos era a cada 50 años que hacían eso, ¿no? Donde creo que era el año del jubileo, algo así, ¿no? Hacían, y ellos vendían, los que tenían 2 casas vendían una y le daba a aquel que no tenía. Y entonces ellos, a través de lo que pasó ahí en el libro de los Hechos, nosotros vemos que todavía ellos estaban en el Antiguo Pacto y celebraban algunas costumbres. Después la iglesia quiso imitar eso, pero la iglesia no pudo alcanzar eso, donde todos los hermanos tengan las cosas en común. El que tiene 2 casas vende y la trae a los pies de los apóstoles. El que tiene 2 coches vendía uno. Y bueno, y todas esas cosas, ¿vio? Se practicó en la iglesia, pero nunca se logró, ¿no? Porque eso no fue para la iglesia, eso fue para Israel, para el tiempo del jubileo, ¿no? Pero ellos lo seguían practicando, porque ellos todavía estaban bajo la ley,
todavía no habían entendido, ¿no?, que la ley llegó hasta Juan, ¿no? Jesús vino después de la ley, pero él vino a establecer un reino, ¿no? Y bueno, después Jesucristo estableció la iglesia por medio del apostolado, que fue el apóstol Pablo. Amén, gloria a Dios. La iglesia de los gentiles, como quien le diría. Ese es el orden que nosotros encontramos en la Escritura. Entonces no introducimos dentro de la iglesia costumbres, ¿no?, o prácticas que habían en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Porque si nosotros introducimos en la iglesia las enseñanzas que tenía la iglesia de Jerusalén, tendríamos que meter a los hermanos bajo la ley, ¿no? Y tenían que guardar los mandamientos y tenían que circuncidarse y todo eso. Entonces, eso es lo que pasó. Nosotros sabemos y decimos, y lo volvemos a repetir, que la iglesia tomó como norma de vida no la ley, sino lo que los apóstoles del reino enseñaron y practicaron. Y los apóstoles daban, dice en el versículo 33, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y con gran gracia era en todo ello. Claro, ellos daban testimonio porque ellos lo vieron al Señor resucitado. ¿Vio? Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había de menester. Entonces José, que se llamaba de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como si tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsela a los pies de los apóstoles. Todo eso por el jubileo, que ya lo vamos a tocar con más detenimiento para que se pueda entender. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que muchos sinvergüenzas llevaron a los hermanos a vender sus posesiones y traer esas posesiones a la iglesia, y bueno, y para que en la iglesia haya igualdad, ¿no? Pero esa era una práctica del Antiguo Testamento. En el capítulo 5, mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué haya llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu potestad, porque ¿por qué pusiste en tu corazón que no has mentido a los hombres sino a Dios? Yo de entrada la iglesia ya tenía el problema de la codicia. De entrada, es lo primero que se nombra, ¿no? Y el diablo agitó mucha agua para que los hermanos fueran mezquinos para dar. Sino la codicia, el querer codiciar lo que otros tienen, el querer codiciar mal, ¿no? Volverlo a uno mezquino, volverlo a uno mentiroso, engañador, porque eso es lo que hizo este hombre, ¿cómo se llamaba? Ananías. Vio que la codicia lo hizo un hombre mentiroso, engañador, ¿no? Y eso pasaba en la iglesia primitiva. Después Pablo habla, también amonesta, ¿no?, sobre la codicia, porque Pablo dice que la codicia es como idolatría, ¿no? El amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? El amor al dinero. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos hace ver en esto que el Espíritu Santo nos está haciendo ver acá. Más la enseñanza que Pablo añade después con respecto a la codicia, los apóstoles hablaban lo mismo. Es parte de la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Que Pablo
no va en contra de lo que los apóstoles enseñaron, sino por el contrario, ¿no? Porque dijo Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Fíjese, ¿no? Ahí en el capítulo 22 del libro de Lucas, verso 3, ¿alguien puede leer ahí? Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Vio Satanás, lógicamente que este hombre no era salvo, Ananías. No tenía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿no? Por eso él era un hijo de Dios, pero no era un hijo de Dios bajo el nuevo pacto, sino por elección. Porque creo que él era, no sé si Ananías era gentil o era judía, a eso es lo que no averigüé. Ananías y Zafira. Porque él podía retenerla, no había necesidad de que él la vendiera y la diera. Y si la daba no tenía necesidad de mentir al Espíritu Santo, sino que hubiera dicho, sí, me quedé con una parte. Pero no, él mintió al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, ¿no? La codicia, la mezquindad. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacáronlo y lo sepultaron. Dice que vino un gran temor allí, como en el versículo 11. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Imagínese. Entonces con esto los hermanos aplicaron a la iglesia la misma enseñanza y obligaban, ¿no?, a los hermanos a dar. Porque si no daban, seguramente que iban, y si le robaban a Dios, seguramente que iban a morir, podían caer muertos, y así los atemorizaban a los hermanos. Y muchos hermanos creían, y entonces daban por temor, y no por amor, ¿no? Y dar por temor es más fácil que dar por amor, ¿no? Porque uno está temeroso de que le vaya a ocurrir algo, ¿no? Y uno tiene que dar por amor al Señor, a los hermanos, a la iglesia. Y vino un gran temor allí, fíjese. Gloria, ¿no? Y levantándose los mancebos les tomaron, lo sacaron y lo sepultaron. Y pasado espacio como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis? Se ve que ella habló con su esposo, ¿no? Habló con su esposo y ahí se pusieron de acuerdo en engañar. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vio, hermano? ¿No? Cuando la esposa da un mal consejo, no hay que aceptarlo. Y cuando el esposo da un mal consejo, tampoco hay que aceptarlo, ¿no? Porque tenemos que tener temor de Dios. No por temor a la muerte, porque sabemos que Dios no puede aplicar la muerte sobre nosotros, porque la muerte la aplicó sobre su Hijo. Amén, gloria a Dios. No, ahora no aplica la muerte sobre nosotros, pero sabemos que el pecado sigue operando muerte. Y bueno, y mentir y engañar y todo eso es pecado. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano, ¿no? Por eso debemos de andar con temor y temblor. Temor de ofender su amor, su confianza, ¿no? He aquí que a la puerta de los pies, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos y la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Y vino un gran temor en toda la iglesia. Y en la iglesia de gracia no hay este temor que había en la iglesia primitiva, ¿no?
Nosotros tenemos seguridad, ¿no?, de salvación y de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y que Dios no puede castigarnos de esta manera como Ananías y Zafira. No, por más que usted no diezme, que usted no ofrende, usted no va a recibir el castigo de Dios. No lo va a recibir. Porque Dios no castiga de esa forma. Si bien nosotros somos perjudicados en alguna medida, pero eso es algo que nosotros experimentamos de otra forma, ¿no? La mezquindad es algo que no permite que la vida del nuevo hombre se forme en nosotros. La mezquindad nos puede llevar a nosotros a tener parte de nuestra herencia cuando partamos de este mundo, ¿no? Entonces, en vez de ir a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar afuera. En vez de recibir un cuerpo con una gloria semejante a la de Cristo, vamos a llevar una gloria semejante a la de las estrellas. Y todo eso. Entonces, porque seremos juzgados con justo juicio, dice. Y vino gran temor a toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Claro, temor a la muerte, ¿no? No tenemos que tener temor a la muerte. Tenemos que tener temor a ofender su amor. A ofender su amor, eso sí que tenemos que tener temor, ¿no? Es como nosotros los esposos. Nosotros tenemos temor de ofender a nuestra amada. Que se hiera, que se lastime. Parecemos más sensibles. Y la mujer también lo mismo con el esposo. Y entonces es una relación de cuidado. Es una relación de temor también, ¿no? Uno nunca está totalmente confiado porque hay en la naturaleza humana, en nosotros, que puede reaccionar y puede ofender y puede lastimar. Entonces, ahí entendemos la necesidad de vivir en el Espíritu para poder hacer feliz a la persona amada, que en este caso es nuestra esposa, pero en el caso espiritual es al Señor. Amén. Amén. ¿Se va entendiendo, no, hermano? Sí, gloria a Dios. Entonces, qué bueno es no tener temor a la muerte, ¿no? En este sentido, en la manera en cómo estas dos personas que no eran creyentes, que no eran salvos, que eran personas como pecadores impíos, por así decirlo, ¿no? Nosotros no tenemos que tener temor, pero la iglesia infundía este temor a los mismos hermanos. Es como que el sacrificio de Cristo no nos había liberado de este tipo de muerte, ¿no? En la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, ellos inculcaban este temor, este miedo, este espanto en la vida de los creyentes, y los creyentes se congregaban teniendo ese pensamiento, que podían morir, ¿no? Podían perder la vida en un instante, ¿no? Por eso se predicaba: Dios es fuego consumidor, ¿no? Pero la gracia no enseña así. Entonces dice: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Vio? Ahí todavía estaban en el templo hecho, ¿vio? En el pórtico de Salomón se congregaban. Ellos todavía estaban muy ligados, ¿no?, al antiguo pacto. Estaban muy ligados ahí. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, ¿no? Mas el pueblo los alababa grandemente, ¿no? Muchos no se atrevían a juntarse con los discípulos, con los apóstoles, ¿no? Pero el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más grande número, así que hombres como de mujeres. Claro, los que creían eran añadidos al Señor, ¿no? Eran añadidos a la iglesia, al Señor, los que creían, pero no todos creían, ¿no? Y así nosotros también vemos en este tiempo. Aún en las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados, fíjese, por los apóstoles, usando el nombre del Señor. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los seduceos, se llenaron de celo.
y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacólos y dijo, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjese, estando en el templo, ellos todavía conservaban la vida en el templo. No por esto, hay muchos que usan estas partes para poder destruir el lugar donde nosotros nos congregamos. No, yo creo que la iglesia también es el lugar donde nosotros nos congregamos. Tal vez no para nosotros. Tal vez no es para nosotros el lugar donde nos congregamos, es la iglesia, pero para la gente sí es la iglesia. La gente pasa, hay una iglesia evangélica o iglesia de tal denominación, mira, hay una iglesia ahí. Entonces, nosotros predicamos el evangelio no solamente con la vida de Dios, sino con el edificio donde nosotros nos congregamos, ¿no? Por eso pedimos al Señor que prepare un lugar para que podamos levantar una iglesia que sea exclusivamente de la iglesia, que no sea casa de familia. Porque el edificio también dice muchas cosas, habla. Entonces, levantándose los príncipes de los sacerdotes y los que estaban con él, que es la secta de los seducedores, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo. Yo en el templo, ahí en el templo de Jerusalén, estaban tan ligados ahí y enseñaban. ¿Por qué estaban ahí todavía ellos? Porque ellos estaban dentro de la última semana. Dentro de la última, todavía el cumplimiento de la última semana no se había completado, ¿no? Esa última semana era para que el Señor Jesucristo estableciera el reino en la tierra. Por eso todavía estaban los hermanos en la primera iglesia reuniéndose en el templo. Porque si ellos hubieran recibido, los principales hubieran recibido el Evangelio de los apóstoles y hubieran creído que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, él estaba de pie, dice Esteban, ¿no? Dispuesto a venir y establecerlo. Y el templo iba a ser el lugar de reunión. No, pero esto con la gloria de Dios. Bueno. Y estando en el templo hablando al pueblo todas las palabras de esta vida. Hoy entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Bueno, más, como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, ¿no? Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda su seguridad y los guardas que estaban delante de las puertas, más cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas cosas, el pontífice y el magistrado del templo y de los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, que iba a ocurrir ahora. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: he aquí que los varones que echasteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían al pueblo de ser apedreado. Acá que nosotros podemos ver que lo que los apóstoles hacían eran con los judíos. Ellos no salían de ahí de las 12 tribus. Ellos no iban a predicar a los gentiles ni nada de eso. Ellos, su prédica era que Jesucristo era el enviado, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, que ellos tenían que recibirlo, ¿no? Tenían que recibirlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como está en Isaías, ¿no? Ese era
Ellos hablaban para convencer al pueblo de Israel a que aceptaran a Jesucristo, aquel que crucificaron, aquel que fue entregado en las manos de los gentiles. Él era el enviado de Dios. Él era el Mesías, que vino por ellos y para ellos. No, por eso yo no tenía el ministerio para los gentiles, sino que tenía el ministerio de ellos era para los judíos, y enseñaban para los judíos. Lógicamente que muchas enseñanzas que ellos hablaron, eso también pudimos tomar nosotros después. Muchas enseñanzas. Como Pablo nunca contradijo lo que los apóstoles del reino hablaron, ¿cierto? Algunas cosas. Entonces, poniendo en el 25, pero viendo uno dióles esta noticia, y aquí que los varones que echasteis en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, temían del pueblo ser apedrados. Y como lo trajeron, lo representaron en el concilio, lo presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes le preguntó, diciendo: ¿no os denunciamos estrictamente que no enseñéis a este hombre? En este nombre, vio que usaban el nombre de Jesús. Y los magistrados ya no tenían autoridad ya, porque ellos ya pertenecían al viejo pacto, que ya se había cumplido, ¿no? Ya ellos no tenían autoridad de Dios para dar dirección. Porque si hubieran tenido autoridad, los apóstoles tendrían que haber cumplido. Pero justamente ellos no tenían autoridad dentro del templo. Y he aquí que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de Jesús, ¿no? De este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios. Ustedes nos mandan una cosa, pero Dios nos manda otra. No, pero no tenemos que ir al extremo como se escucha ahora. Bueno, Pablo dijo una cosa, pero Jesús dijo otra. Y ciertamente que en algunos aspectos se puede encontrar que una cosa dijo Jesús diferente a lo que dijo Pablo. En algunas partes yo creo que sí se pueden encontrar. Pero eso no significa, ¿no?, que lo que dijo Pablo, ¿no?, uno tiene que desechar. Porque sabemos que lo que dijo Jesús, ¿no?, eso todavía no era tiempo para que las personas lo entendieran. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Decían los apóstoles a los principales: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios alzado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese, ¿no?, el hablar de los apóstoles del reino. Ellos a rajatabla querían establecer al Mesías, al enviado. Ellos no querían establecer la cabeza de la iglesia. Ellos no tenían noción de eso. No sabían eso, ¿no?, que Jesucristo era la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Eso le fue revelado al apóstol Pablo. Lo que sí sabían ellos era que Jesús, ¿no?, había venido para reinar sobre Israel, para salvar al pueblo de Israel. Y ellos trataron con su prédica, y Dios los respaldaba a ellos, porque estaban dentro de las 7 semanas, de la última semana, perdón, de los últimos 7 años, para que esto ocurriera. Entonces a este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Vio? Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerable, a todo el pueblo mandó a que sacasen fuera un poco a los apóstoles, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y al que se agregó un número de hombres como de 400,
el cual fue matado, y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó muchos pueblos detrás de sí. Pereció también aquel, y todos los que sintieron con él fueron derramados. Dice acá, ¿no? Ahora os digo, dejaos de estos hombres, ¿no? Dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Alabado sea el Señor. Mas si es de Dios, no lo podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿no? Le intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos partieron delante del concilio gozosos. Y ellos estaban contentos de haber sido azotados, de que fueran tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre del Señor. Siempre ellos en el nombre del Señor. El nombre del Señor para ellos era todo, ¿no? El nombre del Señor Jesús. Ellos amaban a Jesús, como nosotros. ¿Se acuerdan cuando no conocíamos a Jesucristo? Nosotros amábamos a Jesús y siempre decíamos que con Jesús logramos mucho más que con Jesucristo. Es increíble. Bueno, pero ahora con Jesucristo vamos a lograr mucho más, ¿no? Ahora con Jesucristo vamos a lograr que miles y miles de almas vengan al conocimiento de la gracia. Que miles y miles de personas puedan ser verdaderamente, puedan manifestar, ¿no?, su amor para con el Señor, predicando el Evangelio de la gracia. Ya no va a ser exterior lo que se va a manifestar como fue con Jesús, sino que va a ser interior. No va a ser un trabajo que no se va a ver al principio, es como una planta que usted siembra, ¿no?, que crece primeramente para abajo, no se ve el desarrollo de la vida en esa planta porque está creciendo para abajo, pero después usted ve, ¿no?, el tronco, y ve las ramas, y ve los brotes, y ve la flor o el fruto. Así va a ser ahora, porque viene un despertar de la gracia muy grande, muy grande. Viene el tiempo de la preparación de la esposa, y nosotros, una pequeña iglesia como la nuestra, ha sido señalado por Dios para este ministerio, para hacer este trabajo, ¿no? Nosotros hemos sido, fíjese que no somos nada, pero sin embargo Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Y todos los que van a venir, nosotros lo tenemos que ver como personas que Dios nos está entregando para que nosotros los capacitemos a ellos por medio de la palabra y por medio de lo que hemos vivido y hemos manifestado, ¿no? Porque va a haber una generación que va a salir que tal vez no se va a encerrar como nosotros en las congregaciones, sino que van a salir, ¿no?, a establecer esta gracia maravillosa, y entonces sonará la trompeta. Y bueno, y nosotros vamos a estar preparados para irnos con él. Esto no va a tomar 2000 años. Esto va a ser con mucha rapidez, ¿no? Todo esto que Dios va a mover va a ser con mucha rapidez. O entramos o nos quedamos afuera. O entramos, tenemos que estar ya. No podemos decir, no, lo voy a dejar para un año más, un tiempo. No, tenemos que entrar ya en este compromiso. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esta obra que Dios nos está designando a nosotros. Y Él nos va a ir llevando, ¿no? Dejémonos llevar por el Espíritu, pero seamos fieles al Espíritu, ¿no? Entonces vamos terminando. Partieron delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos del padecer de afrenta por el nombre de Jesús. Ellos, claro, la vida de ellos era padecer, sufrir, ¿vio?, por el nombre del Señor. Pero Pablo dice otra cosa con referente a nosotros, ¿no? Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Yo estoy aprendiendo en estos días cómo que nosotros tenemos que... Veo que nosotros queremos que termine el culto rápido. Y bueno, eso es la carne, Dios, la carne es así.
Pero he aprendido estoy aprendiendo el poder de la palabra. La palabra tiene su tiempo. Hay muchas veces que nosotros venimos con una dureza, con mucha inmundicia y suciedad. Y entonces la palabra que sale, ¿no?, de la boca de aquellos que predican, entonces va limpiando. Está haciendo un trabajo en aquellos que la están escuchando. Y eso lleva tiempo. Es como que usted está lavando una ropa y en la mitad usted cortó, ¿no? Cortó. Entonces la ropa sigue estando sucia. Y capaz que usted la seca, la saca de ahí, la pone y la seca, pero la ropa no se limpió completamente, ¿no? Y usted se está vistiendo con una cosa que no está bien limpia. Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Por ese amor que tú nos has dado y has derramado en nuestros corazones. Gracias por el poder que tenemos en Cristo. Señor, reprendemos, Señor, toda obra perversa. Señor, todo pensamiento, todo sentimiento, Señor, que quiere de alguna manera apocarnos. Señor, hacernos retroceder. Señor, deshacemos en el nombre de Jesús. Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ti sea la gloria, Señor. Acompaña a los hermanos de regreso y que mañana podamos estar todos juntos alabándote y glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.